Supongo que el motor del que tú estás hablando es muy parecido a este, ¿vale? A ver, ¿qué tal? Si te lo puedo poner así un poquito bien, ¿vale? Tienes tu motor con tus dos árboles de levas, lo destapas, su zona de transmisión de la cadena de distribución, ¿de acuerdo? Pero recuerda una cosa, la cadena de distribución la vas a utilizar para mover unos elementos de distribución, pero piensa una cuestión, por favor. En cierta manera es una cadena de transmisión. Su función va a ser transmitir un movimiento. ¿Cómo? Si recordáis estos días atrás que hablábamos de cadenas de transmisión, comentábamos que siempre vamos a necesitar dejar una tensión libre, un poquito de juego libre en la cadena, a objeto de que nos permita absorber el movimiento del eje de suspensión. En una cadena de transmisión a la rueda necesitamos una cierta tolerancia, por eso le dejamos una holgura. En una cadena de distribución no necesitamos ninguna holgura. Lo que necesitamos, en primer lugar, es sobre todo intentar tener holgura cero. ¿Por qué? Porque esta transmisión de movimiento lo que pretende es que cada evento suceda en un punto concreto. Si esta cadena tuviera movimientos, el evento se iba a anticipar o retrasar, cosa que no te conviene a priori, ¿de acuerdo? El evento tiene que producirse en su momento concreto. Por esto, cuando te dicen que empieces a cargar la distribución, te dicen, la pasas por su fijación en el cigüeñal, montas el árbol de levas de escape, y una vez has montado el árbol de levas de escape, tensas la cadena. No te están diciendo que montes el tensor. No debes montar el tensor. Te dicen que la mantengas en tensión. ¿Cómo la puedo mantener en tensión, por ejemplo? Pues muy fácilmente. Por ejemplo, en este caso, sujeto la cadena, por ejemplo, por un tornillo y sujeto el cigüeñal por otro tornillo del lado del cigüeñal, ¿no? Si yo aplico fuerza en esta llave hacia aquí y en esta llave hacia aquí, mantengo en tensión la cadena. Lo que te están diciendo en este texto es que mantengas la cota geométrica, que mantengas en tensión este lado de la cadena para que no te varíe, no que montes el tensor. El tensor, piensa que su función es precisamente esa, es permitirte que la cadena se mantenga en todo momento. A ver si lo puedo poner un poquito más adelante. El tensor lo que pretende es que la cadena en todo momento esté con una tensión, con una holgura cero. Por ejemplo, en este caso el tensor es hidráulico y fíjate que el movimiento de la cadena, si no tiene tensor, la cadena va a tener un cierto pandeo, va a tener una cierta capacidad de juego, ¿de acuerdo? Cosa que no me conviene en absoluto. Yo necesito que la cadena esté sin juego libre. Por eso es por lo que le aplico un tensor. Un tensor, en este caso, hidráulico, que se llenará de aceite y me permitirá que la superficie que he tensado no retroceda. Tensor de cadena que trabaja correctamente va avanzando, avanzando, nunca retrocede. Va manteniendo la tensión de la cadena fija en todo momento. Porque si tuvieras holgura en la cadena de distribución, lo que te iba a suceder es que un evento de una admisión o de un escape, en vez de producirse en un punto concreto, se iba a producir en un punto aleatorio, no en su punto adecuado. Y como ya vais viendo, los que ya habéis empezado a trabajar un poquito
sobre el ciclo teórico y el ciclo práctico del motor, sabemos que la carrera de admisión se produce desde punto muerto inferior hacia punto muerto superior, la carrera de admisión desde punto muerto superior hacia punto muerto inferior, la carrera de compresión desde inferior a superior, la carrera de trabajo de superior a inferior y la carrera de escape de inferior a superior, ¿no? Los 4 ciclos, ¿vale? Pero realmente, en el ciclo teórico, la distribución se produce con ciertos anticipos y retrasos que permiten un funcionamiento idóneo. Que esto no quiere decir que este anticipo y retraso pueda ser aleatorio. Tiene que ser un anticipo y un retraso perfectamente estudiado por el constructor. Va a tener que suceder este momento de apertura, inicio de la apertura, la máxima apertura, cierre para el escape, inicio de la apertura, máxima apertura, cierre de la admisión y cualquier otra circunstancia del mecanismo de gobernación de la respiración de este motor va a ir respirando, admisionando, comprimiendo, trabajando, expulsando, y toda esta respiración se va a producir por el sistema de distribución, por las levas, ¿de acuerdo? Si yo tuviera una cadena que pandeara en este punto, esos eventos se van a producir de forma aleatoria. Es por eso porque lo que te dice, mantén la cadena totalmente tensada después de montar el árbol de levas de escape. Porque si tú no la mantienes tensada, si no mantienes esta cota geométrica en total tensión, podrías tener un error al hacer el calado básico del motor. Espero haberte contestado un poquito a la pregunta. Si te surge cualquier otra duda, por favor, coméntamelo e intentaré ampliarte la idea. La respuesta a la cuestión que planteabas es que tienes que mantener la cota geométrica. Este punto, linealmente, hasta este otro punto, debe tener una longitud. Si una cadena de distribución, por ejemplo, lleva mucho tiempo utilizándose, como cualquier otra cadena, se acabará estirando. Y ese evento se producirá más tarde. Normalmente las cadenas de distribución se desgastan de forma que amplían su longitud, su distancia entre eslabones. Por lo tanto, los eventos se producirán un poquito más tarde. Esto te hará que varíe la forma de respirar. Si se tiene un solo árbol de levas, es lo mismo. Con respecto a este tema que estamos hablando, sí, exactamente igual. Si en vez de tener 2 árboles de levas, como es este caso, tienes un solo árbol de levas, la cadena, de igual forma, tendrá un punto en el que tracciona y un punto en el que pandea. Cuando tú vas acelerando, cuando tú das gas, la cadena trabaja a tracción. Y cuando deceleras, la cota que te quedaba pandeando es la que va a recibir la fuerza, exactamente igual que le pasa en la cadena de transmisión de la rueda trasera. Siempre habrá una zona que trabajará a tensión y una zona que trabajará a pandeo. Precisamente por ese motivo tú puedes identificar perfectamente en qué sentido gira un motor. Si tú ves que el tensor de distribución lo tienes en la parte de atrás, en esta parte, directamente ya te están diciendo que este motor, su sentido de giro es este, porque la cadena va a trabajar a tensión en este lado y a pandeo en este. ¿Entiendes? Para este concepto es igual que tengas uno que 2 árboles de levas. Siempre tendrás un lado que trabajará a tensión y otro que trabajará a pandeo. Y como es una cadena de distribución que su transmisión lo que pretende es gobernar la respiración y lo que pretende es gobernar correctamente el sistema de respiración del motor, los eventos se van a tener que producir en puntos concretos, para lo cual necesito que haya precisión, y el pandeo no me va a dar precisión. Mira, todos habéis oído hablar de modelos, y no vamos a citar
ni marcas ni modelos. Pero todos habéis oído hablar de modelos que tienen una epidemia de tensores de distribución. El tensor de distribución le dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? Esto, 4 tensores de distribución. Fíjate, casi siempre coincide esta idea con máquinas de marcado carácter deportivo o con un cierto aire deportivo. ¿Qué sucede? La cadena de distribución tracciona, el cigüeñal tracciona en este sentido. Por lo tanto, la tensión de la cadena se produce en este sentido. Tú vas tirando de la cadena. Aquí la tienes aguantada en el árbol, tú tienes que tirar en este sentido. Y pandeará en su parte trasera. ¿Qué sucede? Cuando utilizas deportivamente una moto, cuando vas traccionando en aceleración, la cadena va tensando por su lado de tracción. Pero cuando reduces bruscamente y encima quitas 3 marchas de golpe, toda esa fuerza que se tendría que producir en el sitio de la tracción se produce en la zona de pandeo. Precisamente en ese punto es en el que tienes el tensor de distribución. Y toda la fuerza de esa reducción deportiva, violenta o ligera, se la va a comer el tensor. Por lo tanto, esto va a favorecer que tome juego, que se fatigue, etc. Precisamente por esto, por lo que hay muchas motos deportivas que tienen este San Benito. Uy, esto tiene el tensor de distribución. Precisamente porque son motos que por regla general se utilizan de una forma severa. Y cuando pegas una reducción brusca, toda la fuerza de transmisión de la cadena de distribución, porque es una cadena que transmite, repito, se la va a comer de forma violenta el tensor. Espero que os vaya aclarando un poquito el tema. Me ha escogido un poquito la idea, esto quien lo preguntaba, me parece, Javier. No, lo preguntaba Gerardo, pero no está. Bien. Si hay cualquier otra cosa, por favor me la vais comentando. Siguiendo con este tema, ya que no exponéis cuestiones nuevas, había también alguna cuestión relativa a la holgura de válvulas. Ya hay alguno de vosotros también que empieza a preocuparse de este tema, que es muy habitual que se produzca entre nosotros. Veréis, el primer motivo por el que necesitamos controlar la holgura de válvulas, hay varios motivos, más de uno, pero el primero por el que debemos ajustar la holgura de válvulas es porque toda válvula, en principio, va a estar sometida a una dilatación. Esto es una varilla de un acero, de unas características muy particulares, y como cualquier otra barra metálica, va a acabar, cuando la sometamos a calor, midiendo un poquito más de distancia desde su temperatura al aire libre, por decirlo así, su temperatura estática a su temperatura de trabajo. La primera función del ajuste de válvulas es precisamente permitir que esta dilatación sea absorbida, ¿de acuerdo? Pero no solamente se tratará de eso. Seguramente alguno de vosotros ya en algún momento ha experimentado cuestiones que los viejos nos decían: un motor con el relaje justito es un motor que acelera rápido, y un motor con el relaje grandecito es un motor que llanea bien, te dicen algunos viejos, ¿vale? Lo que te están diciendo es que un motor que tiene los relajes de válvulas pisados es un motor que tiene un poco más de tiempo de pulsión y un poco más de tiempo de cruce, de solape entre el fin de la carrera de escape y el inicio de la carrera de admisión. Por lo tanto, hay un trasvase y un empuje y una absorción de gases, todo combinado, gases frescos, gases calientes, un poquito más severa, ¿de acuerdo?